nosotros habíamos visto métodos para calcular raíces de funciones que son cerrados y otros métodos que son abiertos. Los métodos cerrados tienen una ventaja. Si yo utilizo el teorema de Bolzano, que me permite, y eso me permite identificar dónde hay una raíz de alguna función, entonces yo voy a hacer la búsqueda de las raíces en ese intervalo. La ventaja de los métodos cerrados, además de eso, es que son métodos que siempre convergen, o sea, siempre van a llegar a la raíz. Pero, en general, son métodos lentos. De ahí que nos sirva haya una razón de que usemos los métodos abiertos. ¿Por qué? Porque los métodos abiertos son métodos más rápidos que los métodos cerrados, aunque no siempre son convergentes. ¿Por qué no siempre son convergentes? Porque no se basan en el criterio del teorema de Bolzano, sino que la búsqueda la hacen de una manera distinta, usando aproximaciones de funciones basadas únicamente en un punto o en un par de puntos resultados de los cálculos del método. Hay entonces una situación de compromiso entre llegar al resultado y llegar rápido al resultado. Entonces, por eso hay una estrategia de primero utilizar un método cerrado para empezar la búsqueda haciendo una o dos iteraciones y luego, cuando estoy en el entorno de lo que sería la raíz, utilizaría un método más rápido, un método abierto. Los métodos que vimos de regla falsa y de bisección son métodos que se llaman de orden 1, que tienen una velocidad, bueno, y este orden 1 tiene que ver con la velocidad en la que voy encontrando la raíz. En general, ¿qué significa velocidad cuando ustedes hacen cálculos? Velocidad significa la cantidad de iteraciones del algoritmo que ustedes van realizando. En la clase anterior yo les mostré que yo iba organizando los resultados de cada iteración en una fila, ¿sí? Cada una de esas filas vendría a ser la aplicación de un proceso completo de la regla falsa o de un proceso completo del método de Newton, Raphson o del método que sea. Entonces, un método lento va a requerir muchas de esas filas, o sea, muchas iteraciones. Un método rápido va a requerir, obviamente, menos iteraciones. De los métodos que nosotros vimos, de los que les subí en el video, hay dos métodos abiertos. Uno es el método de Newton-Raphson, que tiene que es un método de segundo orden, o sea, duplica en velocidad a los métodos de la regla falsa. Y el otro método que vimos es el método de la secante. El método de la secante es un método que se basa en el método de Newton-Raphson, pero tiene unas ventajas. La ventaja que tiene es que no hay que calcular una derivada. En el método de Newton sí hay que calcular la derivada de la función. En el método de la secante se aproxima la derivada y de todas maneras igual sigue siendo un método rápido. El orden de convergencia es un valor intermedio entre primer orden y segundo orden. Eso está indicando que es un poco más lento que un método cuadrático como el de Newton y un poco más rápido que los métodos lineales. Hoy vamos a ver un método que se llama el método de iteración de punto fijo. Es un método abierto y lo vemos porque es un método muy utilizado, así como todos los anteriores que vimos,
El método de iteración de punto fijo es un método muy utilizado para resolver sistemas de ecuaciones y también es muy utilizado para estudiar todo lo que es teoría de caos, ¿sí? Cuando ustedes analizan diagramas de bifurcación o distribuciones de poblaciones, de especies, siempre se utiliza funciones discretas, no son funciones continuas. Y esas funciones discretas se abordan, se calculan utilizando el método de iteración de punto fijo. Por eso es interesante que ustedes lo entiendan y lo comprendan para el caso que ustedes, digamos, necesiten no solo resolver el sistema de ecuaciones, sino entender otras partes de la matemática, en particular la parte que todo lo que tiene que ver con caos y ese tipo de cosas. Resoluciones de sistemas de ecuaciones diferenciales, digamos, en esa parte se ocupa el método de iteración de punto fijo. Bien, ¿y qué es el método de iteración de punto fijo? Ahora voy a compartir el pizarrón y ahí vamos a verlo un poquito con más profundidad.